Creo que inauguro la clase yo, de endocrino. ¿Está bien? Muy bien. Siempre grato estar un momento con ustedes. Vamos a dar inicio al penúltimo segmento, ¿no? Ya se imaginan, salen las lágrimas. ¿Ya? Mi atavio en mi presentación de hoy realza lo que es el capítulo de endocrinología, porque es un capítulo que en realidad también les va a servir para revisar todas las herramientas hechas hasta el momento y que les va a permitir hacer una semiología completa. Ustedes dirán, doctor, la única glándula endocrina que se palpa accesiblemente es la tiroides. No se palpa la glándula pineal, la hipófisis, el hipotálamo, la suprarrenal, ¿no? O sea, no. ¿Y cómo hacemos los diagnósticos semiológicos, sindrómicos de las patologías endocrinológicas? En realidad, los diagnósticos tienen dos herramientas fundamentales. Uno es la sintomatología y otra es la signología. Si viene un paciente con temblor de manos, taquicardia, el doctor, estoy seguro que está pensando en un hipertiroidismo. Se fija y le mira los ojos, encuentra esos oftalmos, el diagnóstico es redondo, doctor, es hipertiroidismo, enfermedad de Gray-Bassero. Si viene un paciente en este invierno tan tórrido, tan frío, por eso estoy con el mandil, ¿no? Y viene con un cuadro de somnolencia y cuando le examina le encuentran una macroglosia, probablemente el diagnóstico es un hipotiroidismo, doctor, no me quedo corto, Hashimoto, coma myxedematoso. Es la nosología. Y si viene un paciente con IMC alto, acantosas nigricas en el codo, en la mejilla, en el cuello, con mucha sed, le pica el cuerpo, doctor, es una diabetes mellitus. Estoy haciendo el diagnóstico antes que llegue la glucosa, más de 126. Si viene un paciente que dice, doctor, como mucho y no subo de peso, hipertiroidismo es al olfato el diagnóstico. Doctor, como poco y engordo, hipotiroidismo al olfato es casi el diagnóstico. Doctor, siento que me estoy pigmentando y una posibilidad bien importante será Addison, insuficiencia suprarrenal, y en el Perú tuberculosis suprarrenal, característico, frecuente. Y así nosotros podíamos larvar una serie de características clínicas. Doctor, se me adormecen las manos, me hormiguean las manos, túnel carpiano, acromegalia, hipotiroidismo, Cushing. Doctor, tengo mucha sed, mucha hambre. Uno puede decir diabetes mellitus, sí, pero podría ser otras patologías que llevan a polidipsia y polifagia, ¿no? Características. Ahí está pues la diabetes insípida, sobre todo si hay poliuria, polidipsia. Ahí está el hiperparatiroidismo que da poliuria, polidipsia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se están dando cuenta, doctores? Que la semiología endocrinológica es muy vasta, es muy extensa, es muy prolija. Y en realidad los diagnósticos son o anamnésicos o signológicos. Examinando una lengua grande, macroglosia, la piel seca, un hipotiroidismo, se me rompen las uñas, hipertiroidismo, se me afloja el estómago, hipertiroidismo, me estreño 5 días, hipotiroidismo, me tiembla la mano, feocromocitoma, me duele la cabeza, feocromocitoma, me vuelvo rojo como un tomate, feocromocitoma o hipertiroidismo, o me veo amarillo, pero parece que tuviera mucho zapallo, mucha zanahoria, diabetes mellitus, hacen hipercarotinemia. O le ha subido la presión y probablemente están viendo un Cushing, un feocromocitoma, una acromegalia. Doctor, me ha crecido el maxilar y me duelen los huesos, probablemente una acromegalia. Tengo dolor de cabeza y me choco cuando camino, una hemianopsia bitemporal, un macroadenoma hipofisiario. Y así podríamos ir largando. Pero una sugerencia, doctores, ahora que están entrando a la rotación de semiología endocrinológica, la semiología endocrinológica es completa. Cabellito fino, hipertiroidismo. Cabellito grueso, un Addison y hipotiroidismo. Uña plana, platoniquia, hipertiroidismo. Uña sucia, no se lavó, no. Planber, hipertiroidismo. Eritema palmar,
Están tan fresquitos en gastro, semiología digestiva. Hipertiroidismo, da eritema palmar. Problemas musculares, miopatía, Cushing. Miopatía, hipotiroidismo. Miopatía, hipertiroidismo. Y así podríamos acabar toda la tarde hasta las 8 de la noche. No hay champion, ¿ya? Y nos quedaríamos corto en el enfoque clínico que implica la semiología endocrinológica. El sábado pasado estuve de guardia y vino un paciente a las 11 de la noche, así. Estaba viendo un Trousseau. Era un hipoparatiroidismo, una crisis hipocalcémica, el signo de Trousseau, el signo del partero, signo de Trousseau, ¿no? O sea, para que vean que los diagnósticos son clínicos y esos puntos clínicos ustedes tienen que reforzar con sus pacientes, en su práctica, examinando, es la única forma, es la única forma. Muy bien, luego de este pequeño pródromo, ahora sí vamos a ver lo que me compete hoy, los síndromes hipofisiarios. Está de más decirles que tienen que revisar mucho fisiología endocrina. Hormonas liberadoras hipotalámicas, hipofisiarias, y eso implica, ¿no? Un grafiquito conocido por ustedes, es una diapositiva que lo han ya visto en bioquímica, en histología, en fisiología endocrina, y ahora lo están viendo en semio. Y estoy seguro que lo van a entender porque solamente revela que la hipófisis tiene pues una parte anterior, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. Cada uno con algunas características que dan realce clínico, ¿no? Generalmente a nivel de ACTH, TSH, las dos más relevantes, o las hormonas gonadotróficas, y la posterior que tiene circunscrito dos hormonas importantes, que es la oxitocina y la vasopresina. No me da mucha utilidad si no lo interpreto. O sea que, ¿cómo voy a ver un paciente que tiene alteración del ACTH? Probablemente como un cuadro de insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo voy a ver a un paciente que tiene exceso de ACTH? Probablemente con características cushingoides, hirsutismo, cara de luna llena, estrías, hipertensión, policitemia, todo lo que ustedes poco a poco van a entrar ya en el argot común, acostumbrándose a toda esa visión clínica. Igual a nivel de TSH, el exceso habrá clínica de hipertiroidismo y en la ausencia habrá clínica de hipotiroidismo. Y las hormonas de crecimiento, el exceso, verán, si es un grupo antes sería gigantismo y un exceso acromegalia. Y una ausencia, el famoso enanismo hipofisiario, el característico enano del Herón, según los libros antiguos. Para que tengan ese símil pulgarcito de los circos, ¿no? Barnum, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y las hormonas gonadotróficas que se manifiestan con algunas situaciones, ¿no? Amenorrea, cefalea, IMC alto, problemas netamente hormonales, ginecológicos o urológicos en el paciente. Y eso va a ser motivo de pregunta de examen. Hay algunos síndromes que se circunscriben aquí. Uno de ellos es el famoso síndrome de Kallmann, ¿no? En la cual hay anosmia y una característica de alteraciones a nivel hormonal gonadotrófico. Y la prolactina, que tiene una característica, ¿no? Muy frecuente en consultorio. Paciente en edad fértil que viene con cefalea, mareos, problemas visuales. Y doctor, estoy preocupada porque me ha venido una secreción láctea, galactorrea. Y están diagnosticando en consultorio un prolactinoma probablemente, ¿no? Y las hormonas de la neurohipófisis, que tienen características más, la oxitocina relacionada más a la parte obstétrica y la vasopresina relacionada más al componente de la osmolaridad. En este caso ADH, ¿no? Y en este caso si hay un exceso de ADH, eso se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética, que su característica es oliguria. Y eso se produce en algunas situaciones pulmonares, neumonía, tuberculosis, cáncer. Pero en realidad lo más relevante es la ausencia de ADH. Y eso se llama diabetes insípida, que cursa con poliuria, hipolipsia y alteración de la osmolaridad. No nos olvidemos que la diabetes insípida puede ser total cuando no hay ADH, o puede ser parcial cuando hay ADH,
pero el receptor a nivel túbulo colector no capta la aquaporina. Eso se llama diabetes insípida nefrogénica. Entonces, hay situaciones donde hay hiperpituitarismo y hipopituitarismo. Los más relevantes son los hipopituitarismos y aquí representa uno, el Sheehan, el síndrome de Sheehan. Y hemos tenido varios Sheehan. Y en realidad no lo van a ver, si lo van a buscar no lo van a ver en medicina, lo van a ver en ginecobstetricia. Acabamos de tener un Sheehan por ahí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el paciente viene por amenorrea, agaláctea, viene por sobrepeso, viene por problemas ginecológicos. Por eso no está en medicina interna el paciente Sheehan, está en ginecobstetricia. Les sugiero que los que están rotando a mi hospital busquen por ahí. Ahí van a encontrar, hay varios, ¿ya? Y el hiperpituitarismo y la hiperfunción. Y creo que el que representa más relevantemente es el paciente que tiene la mano grotesca, que no le entran los anillos, que bueno, ¿no? ¿Ya? Y hay una serie de características como el prognatismo, ¿no? Entonces esto conocido, y una característica son los adenomas, que son en realidad tumores benignos, pero en realidad por la ubicación central puede producir componente de hemianopsia. Cuando tengo un paciente con cefalea y hemianopsia, probablemente sea un adenoma. Hace una semana y media acaban de operar un adenoma gigantesco en el hospital, está justamente por eso, no lo van a encontrar en medicina ni en... Lo voy a encontrar en neurocirugía. El paciente está en neurocirugía, una paciente con manos toscas, grotescas, y venía con historia de cefalea crónica. La habían catalogado como migraña. Imagínense, ¿no? Pero decía, ella misma decía, doctor, me choco, cuando camino me choco. Entonces, porque tenía problema de campimetría. Ya le hicieron una exéresis, le han hecho una cirugía transesfenoidal y le han sacado el macroadenoma. Entonces, esta es la característica del adenoma: prolactina, somatotropina, GH, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Esta es la secuencia hormonal, ¿no? de las hormonas de crecimiento, gonadotrófica, TSH, ACTH y prolactina. Hay macroadenomas, microadenomas, ambos pueden hacer conductas asintomáticas o también sintomáticas de acuerdo al crecimiento. Por eso son neoplasias intracraneales benignas. Algunas veces es un casualoma, el paciente fallece por un infarto cardíaco por otro motivo, le hacen necropsia y encuentran el macroadenoma o el microadenoma. Por eso el diagnóstico algunas veces es incidental. O sea, se muere sin saber que tenía un macro o microadenoma. El diagnóstico se hace con imágenes, pero lo que ustedes primero tienen que trabajar es en la parte clínica. Esto me hace recordar hace muchos años un paciente que tenía muchos acrocordones que son los lunares carnosos. Y los acrocordones se relacionan mucho a acromegalia. Por ahí fue el eslabón. Ahí está el iceberg. Se le buscó y se encontró acromegalia. No tenía mucho prognatismo, no tenía mano grotesca. Es que, doctores, quiero decirles un dato. Cuando tengan esos casos, y es evidente, ¿no?, de hacer el diagnóstico, hagan diagnósticos mucho más sutiles que le van a permitir tener mayores réditos en el diagnóstico, por supuesto. Entonces, ejemplo, acrocordones es una buena presentación. ¿En qué pacientes? Acromegálicos y también los diabéticos. Hay pacientes que no saben que son diabéticos, pero tienen muchos lunares carnosos y por ahí el eslabón de la diabetes. Otro detalle más, este paciente tenía la piel grasosa. Él mismo decía, doctor, tengo la piel grasosa. Queratosis seborreica es una característica del acromegálico. Hay una hiperfunción de las glándulas sebáceas. Grupo etario, relacionado también a algunas endocrinopatías, relacionado a algunos, digamos así, la parte genética monoclonal, algunos tipos de genes, oncogenes, ¿no? ¿Por qué tienen en las endocrinopatías múltiples puede haber este componente de adenomas? A la macroscopía le encuentran bien circunscrita la silla turca, por eso comprime el quiasma y hace hemianopsia. Y se puede extender por concomitancia hasta hacer amaurosis. Y son infiltrativos, por eso hay que hacer un buen examen campimétrico, pero no mandarle al oftalmólogo a que haga la campimetría. Ustedes saben el campo. Póngase de frente al paciente. Cuenta dedos, reflejos de aducción, abducción. Examinen a sus pacientes. Y si quieren orientación, ahí están sus tutores, sus docentes, ¿no?
¿no? Incluso llega, pues, en este caso a necropsia, ¿no? Y a la microscopía tienen algunas características, son acidófilos, basófilos, como características importantes en su histología a diferentes tinciones, como la hematoxilina y eosina. Esto es lo que en realidad me interesa a mí que ustedes capten. Porque luego la inmunohistoquímica, la histopatología, la resonancia, la tomografía, esto es complementario. Ustedes en este curso tienen que ser muy prolijos al examinar completamente, ¿no? La nariz platirrina, la macrotia, los dientes separados, diastema, la frente olímpica, el cabello grueso, el prognatismo, saca la lengua, macroglosia, esos cambios dismórficos que tiene el paciente, hipertensión, hiperglicemia, cambios a nivel de la mano en pala le llaman, cuando es grande la aterosclerosis, puede haber túnel carpiano, por eso los pacientes tienen debilidad a nivel distal. Hagan el signo de Froment, alguien que le agarre una hojita y suelte la hojita, examinen, practiquen con sus pacientes. La única forma de aprender, doctores, no hay otra, no hay online. Y los cambios, ¿no? Miren, los dientes se van separando, diastema, o se caen, tiene mareos, tiene cefalea, doctor, el problema está acá. Macroadenoma, microadenoma. Los cambios, los datos, los cambios de longevidad, miren, 43 años, parece de 60, progeria, vejez prematura, a eso se llama progeria, ¿no? Si entienden bien hoy, sacan 20 en el examen, por favor, porque el examen va a ser casos clínicos, nada más, progeria con macroglosia, doctor, es acromegalia, acrocordones con macroglosia, acromegalia, doctor, aprendamos clínica, ¿qué es lo que ustedes tienen que sacar como realce? No esperar la TSH, la CTH, el GH, la prolactina, el T4 libre, no, doctores. Ustedes, su examen clínico es único, la clínica manda, siempre va a ser así. La mano grotesca, la mano en pala y la progeria. La paciente tiene 38 años, parece de 55, mire. Y la progeria se ve en la frente, las arrugas, eso se llama vejez prematura. La macroglosia, que es una característica no solamente del paciente acromegálico, sino del paciente hipotiroideo. En realidad no se le nota muy bien. La hipertricosis, la macrotia, ¿no? Alteración del líbido, porque también hay problemas a nivel de hormonas de la testosterona. Y la cefalea y la visión borrosa, que me hace suponer que el problema está a nivel hipofisiario. Al contrario, lo que hemos visto es el hiperpituitarismo. Esto es el hipopituitarismo. El que representa el hipopituitarismo es una paciente nuestra en ginecobstetricia, ¿no? Es el SHIHA. Examinen las alas. Ah, doctor, no tiene vello, ausencia de vello. SHIHA, síndrome de SHIHA. Y esta es la fascia de SHIHA. Mis internos, mis residentes han adquirido esa destreza. Doctor, un SHIHA, está ingresando al triaje. Doctor, un SHIHA, ¿y cómo? ¿Por qué sabes que es SHIHA? Doctor, tiene la fascia botagada, tiene palidez y tiene madarosis. La clínica, eso es lo que hay que cultivar. Porque el paciente va a venir así, no va a venir con su T4, TSH, con su resonancia de silla turca. No va a venir. Va a venir con eso, doctor. Tengo manchitas en la cara, esa es una característica. El melasma, una característica del SHIHA. Y la ausencia de vello y la amenorrea. El panhipopituitarismo representa el SHIHA. Ojo, estoy siendo bien claro, representa el SHIHA. O sea, doctor, ¿hay panhipopituitarismo sin ser SHIHA? Sí, hay como 80 causas. Le voy a decir 79 nada más hoy día, ¿ya? Así, doctor, o sea, ¿hay causas de panhipopituitarismo? Sí. A ver, apunte, no creo, ¿ya? TB, hipofisitis linfocítica, sarcoidosis, Leterrier civil, bueno, traumas, no acabaríamos. Hay una serie de causas de panhipopituitarismo, pero el que representa el SHIHA. Y no se olvide examinar
el vello axilar y pubiano. Ahí está, el hipopituitarismo, el más frecuente es el hipoficiario. Hay una historia prodrómica de un shock hemorrágico, doctor, no está en mi clase, doctor, por eso tengo que venir al presencial. No está esta fotito en mi clase ahí fotocopiada. Sorpresa, surprise. ¿Ya? ¿Ah? Y hay una disminución de todas las hormonas, ¿no? No se olviden. Pregunta de examen es eso, ¿no? Disminuyen todas las hormonas. Y generalmente son gonadotróficas, LH, TSH y ACTH. Para la nemotecnia, disculpen la nemotecnia. Gilita es la nemotecnia. Ah, GH, LH, TSH, ACTH. Claro, doctor. Así es la secuencia que se van deteriorando las hormonas en Sheehan. Pregunta de examen. ¿Cuál es la primera hormona que se altera? ¿Cuál es la última hormona que se pierde? Hipopituitarismo, ahí está, puede ser congénita, adquirida. Y acá están las 150 causas, pero el que representa el Sheehan, no se olvide. Tumorales, hiatus. Entraron a una biopsia estereotáxica. Se volaron de yapa la hipófisis. Autoinmune. Ah, doctor, un lupus que hace problemas hormonales de ACTH, TSH. Eso es una hipofisitis autoinmune. O un stroke vascular. O una TB, una tuberculosis. O una micosis. O una sarcoidosis. O tumores. O patologías congénitas. Múltiples. Ahí está. Pueden ser funcionantes. Pueden ser peripituitarios, relacionados a craneofaringiomas, a meningiomas, a gliomas, a germinomas, metástasis. Paciente con CA de mama que en el periodo de evolución comienza a hacer hipotensión, frialdad, palidez, ausencia de vello y comienza a hacer trastornos hidroelectrolíticos, puede ser un hipopituitarismo. Acá está. Quirúrgico, radioterapia, historia clínica, antecedentes, van a recabar información, abscesos, sífilis, enfermedad de Wegener, en la cual se alteran las fosas nasales y el paciente hace hemoptisis también, la sarcoidosis, que es una enfermedad parecida a la tuberculosis, igualita. Hace ganglios, el paciente tose, hace hemoptisis, daño renal, daño hepático, daño digestivo, pero no es infecciosa. Granulomas de células gigantes. Y este es un detalle, un casito. Hemos tenido 2 casitos en los últimos 3 años. ¿Cómo venía el paciente? Venía con hipopituitarismo o hipopituitarismo, clínica de hipopituitarismo, pero llamaba la atención la gran pigmentación. Es por eso que cuando estoy de espalda y escucho trotar, pigmentación, Sheehan, Addison, doctor. Sí, pero la hemocromatosis también se hiperpigmenta. Es una alteración del metabolismo del fierro. Traumatismos que lo vemos todos los días, sobre todo sábado y domingo, accidentes, TECs o enfermedades congénitas. Síndrome de silla turca vacía. Cuando fui interno de medicina en el hospital Loaiza, Pabellón 2, vino una paciente con cefalea, ¿no? Me criticaron mi compañero de promoción: Roberto, ¿cómo vas a hospitalizar una cefalea? Te lo has traído de consultorio. Sí, me llama la atención que la paciente tiene IMC alto y tiene amenorrea. Yo esperaba encontrar un calma, pero no tenía anosmia. Entonces por eso la hospitalicé, le insistí a mi asistente. Es que es así. Cuando uno está en la cancha y quiere aprender, porque el internado es único, no hay otro, hospitalizaba. En mi fila no había IRC, no había cirrosis, no había tuberculosis, no había HIV, había Takayasu, había Wegener, había fosfolipídico, había Sheehan. O sea, era una fila diversa de patologías en la cual uno se enriquecía día a día, ¿no? Entonces me jalé un paciente de consultorio por mi asistente, iba a hacer consultorio con mi asistente, y tenía dolor de cabeza, un poquito de IMC alto,
Y la amenorrea fue mi eslabón. La hospitalicé en mi piso, le hice historia. Tenía algunos problemas visuales, escotomas, cuadrantanopsias. Le examiné y diagnóstico final, mi primera silla turca vacía. Me llevé por sorpresa, casi hago síncope, taquicardia, porque es un caso no muy frecuente, pero que produce hipopituitarismo. Mucho cuidado, puede ser pregunta de examen. Ahí está el más conocido, el Shiha. Posparto. Y la historia es bien clásica. Doctora, a mi último hijito no le dé de lactar. A Galáctea. Busquen Shiha. Busquen Shiha. Y mucho más, doctor, con mi último hijito después ya no arreglé. Amenorrea. Amenorrea, Galáctea, busquen Shiha. Que es una apoplejía hipofisiaria por una hemorragia en el tercer trimestre que no se controló, hizo shock, hipotensión y se alteró la hipófisis o el tallo hipofisiario. Agaláctea y amenorrea. Agaláctea y amenorrea. Luego el paciente en la evolución comienza a tener manchitas en la cara. No, doctor, no me gusta esa palabrita. Máculas, melasma, cloasma. Esas manchitas. ¿Está mal del hígado? No, no tiene nada que ver el hígado con ese melasma. Les doy el dato. Ahí está. O tumores, necrosis, presentación brusca, alteraciones visuales, frecuencia, miren, 10%, terapia corticoides, o la silla turca vacía, en la cual hay un fenómeno de hiperpresión para alterar el líquido cefalorraquídeo. Por eso en la resonancia no se ve la silla turca. Se puede relacionar a neoplasias, ¿no? Estoy que busco, no hay, doctor, desapareció. No, es un mecanismo de herniación. Ahí está. Hipogonadismo, hipotiroidismo, hipocortisolismo. No se olviden de Gilita. Derivados de la etiología. En niños, acá está el Lerón. En su práctica de semiología endocrinológica, por favor, traigan su centímetro tipo sastre, ¿ya? Midan la talla, el peso, el perímetro, todo. Hagan un examen físico completo, somatométrico. Importante, ven en la parte de la distribución ginecoide, ven los cambios a nivel puber, ¿no? Vellos, el tipo de vellos, masa muscular, si tiene arrugas, todo. Es que es un examen físico, el examen endocrinológico es completo, hasta neurológico, hasta ver reflejos. Reflejo policinético, doctor, hipotiroidismo. Ausencia de reflejo, hipotiroidismo, doctor, ¿no? Examen. Y si hay TSH, intolerancia al frío, fatiga, piel seca, descamativa, arreflexia, astenia, fatiga, pigmentación, hipoglicemia, dolores abdominales. Doctor, tengo las uñas pigmentadas. Eso va con problema de ACTH. Otras situaciones como la diabetes insípida por déficit de vasopresina, o algunas situaciones como el craneofaringioma, que son ya patologías un poquito menos frecuentes. Exámenes que no es mi objetivo de esta clase, doctores. Por eso ni lo voy a ver. Porque esto es complementario. Estoy seguro que cuando planteen, doctor, me parece una acromegalia, harán las pruebas debidas a nivel de hormona de crecimiento, test de estimulación, y a nivel de RH, TSH, pues todas las pruebas habidas y por haber que son complementarias. Primero sosténgase, por favor, en el cuadro clínico. Otro Shihan, miren el melasma. Otro Shihan, miren la madarosis, pero la madarosis es más frecuente en hipotiroidismo primario que en Shihan. Y otro es la palidez, que me olvidé mencionarles. Es una palidez cetrina, como si hubiera comido zanahoria, zapallo, papaya. Es la palidez carotinémica, que se ve en tres situaciones: en Shihan, en diabetes y en hipotiroidismo. No se olviden. Ahí está la palidez cetrina. Sí, doctor, la veo media amarilla, pálida. Eso es palidez cetrina. Y si tiene madarosis,
Ya tienen el diagnóstico. Shija. No se olvide. Y miren, por eso venía el paciente, ¿no? Amenorrea. Otra pacientita, ella tiene más melasma. Las máculas hipercrómicas en las regiones de la mejilla, eso se llama melasmas. Estoy seguro que han tenido familiares en gestación y el famoso cloasma o la mascareta del embarazo, igualito se presenta en Shija. Y eso no es estar mal del hígado, es un estigma social eso. No se relaciona. Y ahí está, miren, la palidez cetrina, la magarosis y la ausencia de vello. Todavía no mostrando la pacientita. Eso solamente se consigue con empatía. No hay otra forma, doctores. No hay otra forma. ¿No? Y el melasma. Aquí, este es del libro ya. Por eso los internos, residentes, los externos, doctor, un Shija. Estamos viendo un Shija. Ahí está, la palidez carotinémica con el melasma. Y ojo, no hacen macroglosia a diferencia del hipotiroidismo primario. Pregunta de examen. Ahí está, Shija, miren, ahí está la historia, ¿ven? 34 años, posparto, oligomenorreas, agaláctea, no se olvide. Ahí está, este es otro cuadro de insuficiencia suprarrenal con hipotiroidismo. Esto ya no es un Shija, esto es un Addison con hipotiroidismo primario. ¿Ya? Ahí están, déficits hormonales que lo hemos visto, y esto ya pasamos. Y esta es la hipofunción, un hipogonadismo hipergonadotrófico. Paciente varón, ausencia de vello pubiano, axilar, facial y alteración de la erección peniana, micropene, perfil hormonal compatible con un hipogonadismo hipergonadotrófico. Cambios hormonales, somatométricos. Por eso la consulta endocrinológica evalúa diámetros, brazadas, perímetros, por eso usan el centímetro. Un paciente con retardo del crecimiento y tiene el famoso pectus carinatum, el pecho de pollo, y ella es un enanismo de Lerón con hipotiroidismo. Miren ese cambio, ¿no? Paciente mujer de 13 años, natural y procedente de la zona rural de Ancash, presenta talla baja y RM, ¿no? Miren esos cambios, pero una sonrisa de esperanza le da, ¿no? Su compañerita de pediatría, ¿no? Ahí están los pacientes con hipopituitarismo, alteración o regresión de caracteres sexuales. La clave es la ausencia de vello axilar pubiano, la piel amarillenta. Ya saben por qué, porque estos pacientes acumulan caroteno, la hipopigmentación. Tratamiento que no es el objetivo. La diabetes insípida cuando hay una alteración de la neurohipófisis, puede ser total o parcial. Aquí hay poliuria, polidipsia, pero aquí hay ADH. Puede ser idiopático, genético, neoplásico, metastásico, inflamatorio, infeccioso, infiltrativo, todas las características. Traumas. Tuvimos un paciente que tuvo un TEC severo y la enfermera dice: doctor, he orinado 10 litros. Estás viendo una diabetes insípida postraumática. ¿No? Genética. La nefrogénica es genética. Hace trastornos hidroelectrolíticos como alteración del calcio o alteración del potasio. Puede ser motivo de pregunta de examen. ¿Cómo está el nefrogénico? Hipercalcemia y hipopotasemia. Manifestaciones clínicas: poliuria, polidipsia. No solamente piensen que poliuria, polidipsia es diabetes. Puede ser insípida, nefrogénica, hiperparatiroidismo, síndrome de Bartter, síndrome de Fanconi, ¿no? Como situaciones. Si hay una patología neuropsiquiátrica que es la potomanía, que también produce poliuria y polidipsia, no se olvide. Puede haber diabetes insípida gestacional, debido a que la ADH es degradada por la placenta. Y el CIHAT, que muchos se equivocan y piensan que es ausencia de ADH. No, es el exceso de ADH. Exceso. ¿Y por qué se produce exceso? Por neumonía, por neoplasias y en el Perú, tuberculosis pulmonar. Elevada concentración de vasopresina, por ende hacen una hiposmolaridad. Es un síndrome hiposmolar e hiponatrémico. Entonces, doctor, ¿cómo voy a saber que es un CIHAT? ¿Cómo lo voy a saber?
por las manifestaciones del sodio, que me supongo no han revisado bien en semiología renal. Sodio, sodio, sodio. Ah, sodio es trastorno neurológico, espasticidad, Babinski, hiperreflexia, síndrome piramidal, focalización, trastorno del sensorio. Eso es sodio. Hiponatremia, hipernatremia. El potasio, ¿cómo es? Hormiguero, parestesia, debilidad, miopatía y trastornos del ritmo. Así aprendemos medicina todos los días, doctores. El ejercicio clínico es clave. Entonces, cuando venga un paciente con problemas neurológicos y encefalopatía y tenga sodio bajo, ese es un CIHAT. CIHAT. Y mucho más, si tiene neumonía o ha tenido tuberculosis, CIHAT. Ahí están las causas, pero las tres que le he mencionado son las más frecuentes. Pero también puede haber por traumas, por stroke, postquirúrgica, estrés, psicosis, bueno, fármacos. Ahí está. Cefalea, náuseas, letargia, convulsiones, hasta coma, de acuerdo al valor del sodio. Muy bien, ya pasamos esto. Este es el casito clínico que les quería traer. Fue una paciente nuestra de no estuvo en medicina interna, sino en ginecobstetricia. Paciente de 48 años, de sexo femenino, técnica de enfermería, estado civil casada, ocupación ama de casa, religión católica, raza mestiza, natural y procedente de Lima. Antecedentes generales, todos los servicios básicos, niega hábitos nocivos, antecedentes personales fisiológicos, menarca a los 13 años, régimen catamenial 5/30, número de parejas sexuales 2, primera relación sexual a los 16 años, fecha de última regla hace 22 años, 3 gestaciones y la primera y la tercera parto domiciliario, fecha de último parto del año 90, y mencionó que en el último parto presentó un sangrado y casi se desmaya y no le dio leche al bebé, no lo amamantó. Eso se llama agalaxia. Creo que la historia está bien clara, bien clara. No se olvide que en endocrinología hay una buena historia ginecobstétrica, mucho más si el paciente es mujer. Porque si viene una paciente con polimenorrea, pueden estar diagnosticando un hipotiroidismo. Si viene un paciente con abortos espontáneos, puede estar diagnosticando un hipertiroidismo. Entonces, sirve hacer una buena historia ginecobstétrica. Antecedentes personales, niega diabetes, niega hipertensión, niega hipotiroidismo, niega reacción adversa a medicamento, niega transfusiones, ha tenido ictus a repetición, ha tenido leucorrea, que es la secreción vaginal, y no ha tenido hospitalizaciones previas, aparentemente antecedentes familiares negativos. Funciones biológicas, apetito disminuido, deposición una vez por día, orina conservada, sueño aumentado, lo demás sin relevancia. Vamos a la línea del tiempo cronológico. Hace 2 años, miren, caída de cabello, intolerancia. Aquí, si encontraba un médico que le gusta la clínica, hacía el diagnóstico hace 2 años. Eso quiero que me entiendan, doctores, doctoras. Por eso trato de ser muy prolijo, muy iterativo en la parte clínica con ustedes, porque en este curso es el único curso que se da realce al estudio sintomatológico y signológico. Y ese es el eslabón del éxito del diagnóstico. Todo lo que podamos hacer más precozmente es a favor de nuestros pacientes. Si la paciente era vista por un médico que decía, no lactó su hijito, tuvo sangrado y se desmayó, y ahora viene a mi consulta porque se le cae el cabellito, alopecia, hipotiroidismo, intolerancia al frío y decaimiento, ya hubiera hecho el eslabón el médico hace 2 años y no estaríamos ahorita discutiendo este caso. Para eso sirve ser acucioso, prolijo en lo que es la parte clínica. Luego viene por un dolor abdominal tipo cólico, asociado a náuseas, doctor, cólico, no me dice dónde, ¿no? Si es fosiliaca derecha es una apendicitis, pues, y fue una apendicitis, hicieron una apendicectomía, pero se complicó el paciente. Luego la cirugía hizo fiebre, náuseas, vómitos, hiponatremia, doctor, un CIHAT. Miren, cómo van armando el diagnóstico, ¿no? No, doctora Viles, no es un CIHAT, no es un CIHAT. ¿Sabe por qué, doctora Viles? Porque esto es un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo da hiponatremia.
Por eso hay que hacer unidad clínica. Hay que ver el todo y no la parte. Hay que ver el bosque y no el árbol. No hay que ver el iceberg, hay que ver el fondo, doctores. Y van ustedes a explicar todo esto. Lo van a tener siempre claro, preciso. La clínica, a la especialidad que se dedique. A la especialidad que se dedique, así va a ser. Ingresa por ese cuadro. Ahí está la pacientita, ya les mostré. Imagínense con esta historia, imagínense que la paciente le preguntamos, señora, ¿su fisonomía ha cambiado? No, doctor, hace 4 años tengo la misma carita. O sea, el médico que lo vio hace 2 años, viendo a la paciente, hacía el diagnóstico. Pero no le gustó la semiología. No le gustó ser acucioso, agarrar el cabellito, la textura, la implantación. Disculpe, señor, un poco, voy a jalar el pelito. Ah, disculpe. Ah, muy buena implantación. Uy, se sale el cabellito. Alopecia, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Me acuerdo que mi profesor me enseñaba hasta agarrar el peine, no para peinarme yo. Peina al paciente. Rompió mi peine. Addison, síndrome del rompepeine. ¿Ya? ¿No? Entonces, el cabello azabache, característico del Addison, y cabello duro, tenso, Addison. Es que la clínica, nuestros antiguos maestros nos enseñaban la clínica con mucha curiosidad, porque no era tan fácil solicitar una TSH, una gamografía tiroidea, una ecografía, un TAC suprarrenal. No era fácil hacer una resonancia de silla turca. Era la clínica. Y la clínica comenzaba desde el cabellito, ver la ceja, la lengua, las encías, las manos, las uñas. Exhaustivo en el diagnóstico. Entonces, hace 2 años nos hubiéramos evitado todo esto. La descompensación. Doctores, ya el examen físico es, como yo siempre digo, complementario. Imagínense, doctor, por anamnesis, he llegado al diagnóstico. Viendo a la paciente, llegué al diagnóstico. Imagínense, siendo acucioso en el examen, ausencia de vello, piel seca, fascia carotinémica, mamas hipotróficas, interprete. Tendencia a la hipotensión, tendencia a la hipotermia, las H's, H de hipotermia, H de hipotensión, H de hiponatremia, H de hipoglicemia, H de hipoventilación. Eso es lo que tengo que grabar en mis clases. Luego examino el corazón, hay soplos, examino el abdomen, examino la parte neurológica. Y luego, doctor, ya viene las plaquetas, el hemograma, que no es mi objetivo. Lo hablaremos a partir de agosto. Nos vemos en agosto. ¿Ya? Medicina interna. Medicina interna, donde ya nos tenemos que sostener en todo esto ya lo aprendí. Y en medicina interna ya voy a leer exámenes, voy a diagnosticar, voy a tratar terapéutica. Exámenes de orina, ecografía, complicaciones. Esto fue el diagnóstico quirúrgico, una apendicitis aguda. Se complica porque hace una peritonitis. Estuvo en ginecología porque se perforó el útero. Se complicó, hizo más anemia, se prolongó el TP, alteración del pH, el sodio bajó. El informe patológico fue una periapendicitis con perforación, es una concomitancia. Cultivo, le encontraron un germen en el DREN, bueno, toda una serie de complicaciones en la evolución. Pruebas hormonales donde revela esa hipofunción, pruebas negativas. Y este es el diagnóstico, doctor, así quiero aprender a hacer diagnóstico. Ustedes, mitad de la Copa América, ya, doctor, yo ya sé diagnósticos. Estoy acabando semiología, tengo que hacer diagnósticos. Tengo que aprender a hacer diagnósticos. Estoy preocupado porque ya es la penúltima rotación. Ah, doctor, un hipoquiterismo parcial, Sheehan, trastorno electrolítico, hiponatremia. Bueno, diagnóstico. Esto tengo que aprender en este curso. No en el que viene. Ahí está otro casito, miren. Cefalea, asociada a fotofobia y sonofobia. En agosto se intensifica la situación, le dan propanolol, algunos otros medicamentos, le dosan prolactina, fue medicado por carvedilolina, que es el tratamiento por el exceso de prolactina, tiene amenorrea,
tiene amenorrea y problema de prolactina, historia de depresión, antecedentes de amenorrea también y galactorrea, al examen clínico un IMC alto, plétora facial, sobrepeso, hirsutismo. Doctor, este es un Gucci, ¿no? Alteraciones hormonales, que no es el objetivo, y acá está, ¿no? Migraña, oligomenorrea, galactorrea, hiperprolactinemia, depresión, microadenoma pituitario, una hiperfunción de la hipófisis. Hiperprolactinemia, galactorrea, oligomenorrea, características, pruebas diversas que se le hace al paciente. Y ahí está, la etiología de la hiperprolactinemia, ahí está, del prolactinoma, de la acromegalia, ¿no? Una serie de patologías que también te dan adenomas pituitarios, la clase de hoy, que son tumores benignos, y una gran cantidad liberan prolactina. Plan diagnóstico que lo verán ya en medicina interna, T4, TSH, campimetría, resonancia, todo lo que le puedo pedir a mi paciente. Y este es el manejo que se le da al paciente con carbergolina. Y el paciente tiene otros problemas adicionales como la plétora, la disminución de la fuerza muscular, equimosis o dermografismo como situación clínica. Un casito interesante de hiperprolactinemia con un adenoma hipofisiario. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente clase, que es una clase también bastante delegado. Ay, caramba. Ponga la clase. Estimado, caramba. Vamos a hablar de hipertiroidismo. Ya cuando dicen hipertiroidismo, doctor, hiperfunción de la tiroides. Y lo característico del hipertiroidismo es la famosa triada de Graves: esoftalmos, bocio y mixedema pretibial. El eje hipotálamo, hipofisiario, tiroideo. Importante en hipertiroidismo, porque si es hipotalámico es terciario, si es hipofisiario es secundario y si es primario es de tiroides. Entonces, eso puede ser motivo de pregunta de examen. Relacionado a un componente autoinmune. Y el componente autoinmune más frecuente, si le pregunto, diagnóstico de hipertiroidismo, sí, pero denle el apellido. Graves-Basedow, que es el hipertiroidismo más frecuente. Que puede ser Hashimoto, que puede ser otras situaciones clínicas, sí, pero el más frecuente es Graves-Basedow. Y el Graves-Basedow es esto, pues. Mirada de estupefacto, el bocio, temblor, caída de cabello, infecciones, piel tibia, piel caliente, piel tersa, temblor de manos, nerviosismo, eso es el... Y las uñas de Plummer, ojo, atentos, las uñas de Plummer se ve Graves-Basedow. Voy a poner un casito así, ¿no? Paciente con diarrea crónica, baja de peso, nerviosismo, examen físico, presión alta, piel fina y uñas de Plummer. Diagnóstico probable, le voy a poner enfermedad de Plummer. No, es Graves-Basedow. La enfermedad de Plummer también da hipertiroidismo. ¿Pero qué es la enfermedad de Plummer? Es un nódulo tóxico que también da hipertiroidismo. Examinen las piernas y van a ver el mixedema pretibial. Es un mixedema duro que no solamente se ve en hipotiroidismo, sino también en hipertiroidismo. Hagan la maniobra de Pemberton, que permite ver el crecimiento tiroideo y mucho más si tiene bocio sumergido. El esoftalmos, ver si tiene proptosis, que es la retracción palpebral, y hay una serie de signos, como 10 signos para ver esoftalmos. El signo del papel, para ver el tremor fino, para discernirlo del temblor esencial, para discernirlo del temblor cerebeloso, para discernirlo del temblor agitante y del flapping. Ausculte la tiroides, por eso venimos con estetoscopio. Pongan el estetoscopio en la tiroides, van a encontrar un soplo continuo
veces un soplo continuo tiroideo relacionado a Graves Basedow. ¿Será la única situación en la cual la tiroides sople? No. También puede haber soplos en carcinomas tiroideos o problemas vascularizados tiroideos que son menos frecuentes. Y a nivel de estetoscopio, pongan el estetoscopio a nivel del foco pulmonar, sobre todo si el paciente es hipertiroideo Graves Basedow. ¿Por qué, doctora Avilés? Porque van a encontrar un soplo que se llama el soplo de Mintz-Lerner, un soplo característico, sistólico, patognomónico. No se olviden. Todo esto, no fatiga, cansancio, nerviosismo, palpitaciones, arritmias, hiperfagia, está bajando de peso y el signo del pato. ¿Por qué, doctora Avilés? Los hipertiroideos tienen una peculiaridad. Entra a un restaurante, ¿qué estás mirando? Estoy mirando el baño, ¿dónde está? Porque la primera cucharada que comen, por hiperperistatismo, van al baño en 5 minutos, signo del pato. ¿Ya? Temblores, falta de aire, disnea, hiperpirexia. Si el paciente tiene trastorno de sensorio, eso se llama tormenta tiroidea, hipertensión sistólica. Tómenle la presión al paciente hipertiroideo. Van a encontrar una sistólica alta y una diastólica 0. Eso se llama el signo de Pende, diferencial larga. Se asocia a diferentes enfermedades inmunológicas, lupus, Addison, etc. Tiene una serie de receptores, como la peroxidasa, la tiroglobulina, el receptor de TSH. Sirve también para pedirle pruebas, pero primero en el diagnóstico. Examinen la tiroides delante y posterior. Examinen la tiroides, la consistencia, si es difuso, si es nodular, multinodular, si es pétreo, si hay ganglios. Hagan la maniobra de Pemberton o también la conocida como la maniobra de Marañón. Patogenia diversa. Se forma una sustancia formadora de esoftalmos, que es el LATS. Esta es la fisiopatología del esoftalmos en Graves Basedow, que son anticuerpos, inmunoglobulinas, una serie de situaciones inmunológicas. Hasta el momento no es nada conocido, pero hay activación de linfocitos B, linfocitos T, helper, bueno, una serie de activación de linfocitos. ¿Qué pasa en el Graves Basedow? En el Graves Basedow hay un terremoto inmunológico, porque hay una activación antígeno-anticuerpo, por eso es un fenómeno autoinmune, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones clínicas donde se activan linfocitos T, helper, etc. Y el paciente produce anticuerpos, y eso lo detectamos en las pruebas tiroideas. El efecto fisiológico de la TSH, con su receptor también. En conclusión, la patogenia del Graves Basedow se ha avanzado bastante, se ha conocido una serie de mediadores, pero hasta ahora no hay nada claro. Lo único que sí es bien claro es, tiene que haber un antecedente. Hemos tenido varias situaciones clínicas, ¿no? Una paciente que comenzó, doctor, después del fallecimiento de mi madre, en la cual tenía mucho acercamiento, vivía con ella, comencé a tener nerviosismo, se me aflojaba el estómago, hipertiroidismo Graves Basedow. Eso sí está bien claro. Accidentes, siniestros, terremotos, temblores, asaltos, luto son factores desencadenadores de Graves Basedow. Formas. No todo hipertiroidismo es Graves Basedow, es el más frecuente. No se olviden de la tríada de Graves: esoftalmos, bocio y mixedema. Pero hay una serie de causas. Doctor, acá está el Planmer. No, es el que no tiene uñas de Planmer. Las uñas de Planmer es el signo de las uñas sucias. Ya les mostré la foto. Eso se ve en Graves Basedow, no en enfermedad de Planmer. Pero puede haber otras causas: adenoma tóxico, farmacológico, estruma ovárico, tumores trofoblásticos. Hace 6 días hospitalizaron en ginecobstetricia una paciente que tenía una masa en fosa ilíaca derecha. Pensaban que era un plastrón apendicular. No, era una enfermedad trofoblástica.
Y el interno que ya rotó en medicina, doctor Avilés, le he examinado a la paciente, tiene piel fina, tiene uñas de Plummer, hipertiroidismo por tumor trofoblástico. Y ya lo operaron a la paciente, creo que sigue todavía en ginecobstetricia. Por eso los pacientes están dispersos en diferentes áreas, pero ahí están las causas. Dato importantísimo, el hipertiroidismo facticio, muy frecuente, ¿no? Esto le pasó a una señorita que es ingeniera actualmente, que se iba a casar, ¿no? Y tenía que bajar unos kilitos, y dijeron, pues, 2 meses tu matrimonio, tienes que bajar, no aguantó el gym, no aguantó la dieta, fue a la fórmula magistral, ya, te bajo 20 kilos en una semana, ¿no? Entonces, pero llegó a la emergencia, palpitaciones, fibrilación auricular, esoftalmos, hizo un hipertiroidismo facticio. Esas fórmulas mágicas de baja de peso para matrimonios cercanos tienen sus preparados con hormonas tiroideas. Ahí está, hipertiroidismo de gestación, neonatal. En el anciano tiene una característica, es apático. El hipertiroidismo en el adulto joven es, el paciente está mirando cuando lo que estás escribiendo, tienen esa característica, son muy abiertos. Doctora Avilés, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal pasó su cumpleaños? ¿Comió todo? ¿Tuvo hora loca? O sea, eso. Ya está el diagnóstico, hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, a diferencia del paciente geriátrico, es un paciente pusilánime, tranquilo. Doctora Avilés, ¿y cómo hace un diagnóstico de un hipertiroidismo en ancianos o geriátrico? Vean las manos, tiene platoniquia. Vean la palma, tiene eritema palmar. Vean el temblorcito fino, piensa que tiembla porque tiene la edad avanzada. No, ese es hipertiroidismo. Y vean el corazón, arritmias. Cuando vean un paciente con fibrilación auricular no explicable, busquen hipertiroidismo apático del anciano. El esoftalmo, la fase característica de estupefacto, ¿no? La retracción palpebral, miren, este es un paciente nuestro, varón, ¿no? Miren la retracción, la mirada, problemas visuales. Y miren la bola adiposa de Bichat atrofiada y tiene danza arterial, parecía un muset, no, era el bocio. Y se le palpaba el soplo, ni siquiera auscultando, era palpando el soplo, frémito, tril. Nervioso, con hiperacción, verborreico, son muy conversadores, dirachacheros, ¿no? Temblores palpebrales. Y el apático, que es del anciano, que es diferente. A nivel cardiovascular, palpitaciones, arritmias, taquicardias paroxísticas, presión diferencial alta, pulso saltón, tipo la de insuficiencia aórtica, tipo Corrigan. Pones la mano en el tórax, la maniobra de Dressler, y sientes el latido hiperkinético. Son características que ustedes tienen que experimentarlo. No hay otra forma, doctores. Pero eso es importante, ir con una buena base de conocimientos. ¿Hacen insuficiencia cardíaca? Sí. Cuando tienen alguna insuficiencia cardíaca no explicable, busquen hipertiroidismo. Hacen insuficiencia cardíaca gasto alto, con todas las características floridas. Crépitos, edemas, incurgitación yugular, etc. Miopatía, el paciente no puede levantarse de la cama, de la silla, el signo de la tortuga, ¿ya? Hasta parálisis, cuadriparesias, cuadriplegias, sobre todo cuando se relaciona con la disminución del potasio. La hipocalemia en hipertiroidismo es bastante frecuente, bastante frecuente. Por eso a los pacientes hipertiroideos se le controla el exceso de carbohidratos. Pasó un paciente que tenía Gray Basedol y en verano se tomó como 5 gaseosas. ¡Uy, tienes diabetes! Tomó 5 gaseosas y a las 4 horas comenzó a tener calambres en las manos y en los pies, y a las 6 horas no podía moverse, tenía una cuadriparesia. Eso se llama parálisis discalémica de hipertiroidismo, por el potasio. Las uñas, el mixedema, el eritema palmar, el bocio, las uñas de Plummer, signo de la uña sucia, ya les mostré uno nuestro. A nivel digestivo, no se olviden el signo del pato, la hiperdefecación,
las diarreas, puede haber ictericia. Cuando hay ictericia en hipertiroideo es grave. Está haciendo una crisis tirotóxica. Signos de gravedad, acuérdense, ictericia, insuficiencia cardíaca, trastorno del sensorio. Para mejor lucidez, la T de tiroides, la T de tirotoxicosis, la T de taquicardia, la T de trastorno del sensorio, la T de temperatura alta. Ah, bien, doctor, caramba. Y lo contrario, ¿cuál es lo contrario de la tormenta? El ventarrón del coma mixedematoso, el hipotiroidismo. Y en el hipotiroidismo acuérdense de las H's. H de hipofunción, H de hipotiroidismo, H de hipotermia, H de hipoglicemia, H de hipoventilación, H de hipocalemia, H de hiponatremia. No se olvide. Me quedé uno, hipotensión también. ¿Qué hay a nivel ginecológico? Hay una buena historia, menarquia, FUR, natimuertos, abortos. Hay una buena historia. Oligomenorrea, polimenorrea, metrorragia, menorragia, términos que a ustedes les va a servir para diagnosticar. Y en los pacientes hay un aumento, hay un eretismo, es el término más exacto para el aumento del líbido. Mucho cuidado, ¿no? Esto vino un caso de una paciente, bueno, en este caso vinieron la pareja, la consulta, y el marido, el esposo dijo, doctor, tengo problemas, no sé, voy a tener consejería. No, ya se imagina, no quiero andar más en esto, pero historias. Por eso alguna vez se van al psicólogo, a la psiquiatra, consejería de pareja. Y ahí la psiquiatra, si tiene visión clínica, doctora Vilés, le estoy mandando un casito interesante, ya de unos esposos. Y había historia de eretismo en la paciente, ¿no? Ya se imagina, ¿no? Y historia de menorrea, o frecuencia de abortos, igual en el varón. Ahí está. Los síntomas oculares no solamente es el esoftalmo, sino también la proptosis. Y puede haber el problema en la cual, en este caso nuestro, el paciente, doctor, no puedo cerrar el ojo. Lagoftalmos, una infiltración del orbicular. La musculatura, el retroorbitário, el párpado, el examen para ver el grado de esoftalmos, el grado de proptosis, ¿no? Hay ciertos dispositivos. Esto lo paso. Y miren este mixedema, edema palpebral. Y miren la asimetría. Esto se llama exforia. Una serie de signos, ¿no? Los ojos brillantes, la mirada fija, estupefacta, la retracción del párpado al mirar hacia abajo, el signo de Mongrave, el signo de Geoffroy hacia arriba, una serie de características que ustedes poco a poco lo van a ver in situ en sus pacientes. Las alteraciones de los músculos, de los nervios oculares, el tercer par, el cuarto par, el sexto par, que produce alteraciones oftalmoplegias. Puede haber visión borrosa, puede haber ojo rojo, puede haber quemosis, puede haber visión doble. Bueno, todos los signos, mire, complejo es en realidad. El lagoftalmos, cuando no puede cerrar totalmente el ojo, hasta quemosis, miren, edema periorbitario, infecciones, hemorragias subconjuntivales, hasta amaurosis, neuritis, edema. ¿Debido a qué, doctora Vilés? El esoftalmos ha comprimido el nervio óptico y ha producido atrofia. Tuvimos una paciente que no solamente hizo esoftalmos, sino bufoftalmos. Tenía el ojo como el payasito Tilín. El ojo estaba, doctores, no les miento, lamentablemente la paciente no autorizó su foto, el ojo lo tenía aquí, caído, andaba con su bolsita. Tuvieron que hacer enucleación en la paciente, un esoftalmo severo, severísimo, eso se llama bufoftalmos. Síndrome de Claude-Bernard-Horner, ptosis, enoftalmos, miosis también. Sobre todo en bocio sumergido, para ver si el bocio está sumergido, que me pongan agua. ¡No! Hago la maniobra de Marañón o de Penter, ¿no? En la cual veo la ingurgitación y ahí veo si hay un bocio sumergido.
Cuadro clínico, está de más decir: temblores, nerviosismo, fatiga, irritación, excitabilidad, trastorno sensorio, piel caliente, hiperhidrosis, me suda las manos, me suda la planta de los pies. Si soy simple, digo, tienes ansiedad. Pero si pienso mejor, doctor, puede ser un hipertiroidismo. No era hipertiroidismo, era un feocromocitoma. Así hicimos un diagnóstico de feocromocitoma, está en urología, ya creo que salió de alta, de urología, llegó a urología porque encontraron el tumor suprarrenal y lo operaron en urología. Venía por hiperhidrosis, mojaba la camisa, el pantalón, y no era hipertiroidismo. No se olviden, eritema palmar, gravedad, ver el peso, el pulso, etc. Lo severo, la alteración neurológica. Aquí está el éxito del diagnóstico, muchachos. Cuadro clínico, lo demás, TSH, T4, antitiroglobulina, antiperoxidasa, anticuerpo antitiroideo, tomografía de mediastino, gamografía tiroidea, BIPA, ecografía, complementario, importante. Felicito la tecnología, pero yo soy amante de la clínica, muy romántico. Complicaciones severas, sobre todo si el paciente hace crisis tirotóxica. El tratamiento, lo veremos, lo dejo en incógnita. El tratamiento, si ustedes conocen la semiología, la fisiopatología, las ciencias básicas, el tratamiento sale solito, doctores. Sí, doctor, si hay aumento de T3 y T4, tengo que bloquear las síntesis a nivel del lóbulo folículo tiroideo, tengo que darle antitiroideos. Estudié en farmacología los antitiroideos, el tapazol, doctor, el tapazol como tratamiento. Negocio multinodular hiperfuncionante también es causa de Graves Basedow. No da tanto cuadro clínico como el Graves Basedow, pero también produce hipertiroidismo. La gamografía es una buena prueba. Y una serie de enfermedades como el Planmer. Sí, doctor, no. Menos frecuente en gente de edad avanzada, de zonas rurales. Puede haber apatía o miopatía. Y ya para terminar, doctores, paciente de 39 años, miren, una orbiculopatía, era un Graves Basedow. No esperen encontrar siempre el libro en el paciente. Acuérdense que lo más constante en medicina es lo invariable. Y pueden encontrar exoftalmos de un solo ojo. Acuérdense. ¿Ya? La mirada del estupefacto y el bocio difuso. Pongan este toco. La uña de Planmer, el signo de la uña sucia. Y tiene otro detalle, platoniquia, uña plana. No nos olvidemos que hace 3 uñas el hipertiroidismo. Planmer, uña plana platoniquia, y clubing, acropaquia, es la única endocrinopatía que hace acropaquia. Ahí está la orbiculopatía y el estrabismo, la diaforesis y el eritema malar. No todo eritema malar es lupus. Puede ser hipertiroidismo Graves Basedow, ¿no? Y tenemos una anécdota con esta situación del eritema malar. Llega una paciente así joven, eritema malar, lupus. No, la paciente tiene fiebre. La fiebre también da eritema malar. ¿Ya? Y ya saben otra causa. Hipertiroidismo Graves Basedow. Ya no podía fallar el interno. Llega otro paciente con eritema malar, lupus, hipertiroidismo, fiebre. No, era una valvulopatía mitral, ¿ya? Que también da eritema. La quinta bala vencida, doctor, lupus, valvulopatía mitral, Graves Basedow, fiebre. No, era un feocromocitoma que también da. Y llega una paciente de 65 años con eritema malar, feocromocitoma, hipertiroidismo, puso en su historia. ¿Saben qué era? Una rosácea. Listo, ¿ya? Ahí está. Graves Basedow, unilobular. No siempre es difuso. Lo característico es el difuso, pero puede ser unilobular. El más severo. La regla de las T's, tormenta tiroidea. ¿Cuál es el signo de tormenta? Trastorno del sensorio. Para decir que hay tormenta tiene que haber trastorno del sensorio. No se olviden. Ictericia. En el paciente tiroideo tiene varias fisiopatologías.
El doctor está buscando, no hay en mi clase, doctor, por eso se viene a la clase presencial. ¿Ya? Hipertiroidismo asociado a insuficiencia cardíaca derecha. Derecha, cirrosis cardíaca, ictericia. Ahí está, miren, ahí está, eritema malar. Acertó, era lupus y Gray Bachelor, los dos dan eritema malar. Ahí está. Y miren las pecas y efélides de la paciente. Vitíligo, y aquí estoy terminando, vitíligo. Cuando vean vitíligo, no se conformen de decir, tiene vitíligo. Busquen en el fondo. El vitíligo es el iceberg algunas veces. Diabetes, Gray Bachelor y Addison. El Addison da vitíligo también. Ahí está. Y esta paciente tenía Gray Bachelor, vitíligo y tenía, doctor, se me caen los párpados en la mañana, en la tarde. Miastenia gravis, un problema de placa mioneural. Ahí está la tormenta, ahí está la cardiotirotoxicosis, ictericia en paciente con tormenta, esoftalmos con cardiomegalia, la miocardiopatía tirotóxica. Puede haber aftas, mucho cuidado porque el medicamento que se da en pacientes tiroideos produce aftas, úlceras. Vitíligo, y tenía miastenia. Miren la quemosis y el esoftalmos y el mixedema palpebral y pretibial. Miren, igual orbiculopatía, tiene un esoftalmos unilateral. Y la alopecia, la diaforesis, la caquexia y el bocio que sopla. Orbiculopatía, hizo insuficiencia cardíaca, gasto alto, las uñas planas, platoniquia, osteoporosis, bocio más a predominio derecho. Y este es un casito que en una ronda médica pasamos visita, paciente con trastorno del sensorio EAD. O sea, no sé, cuando la vemos a la paciente, ¿cómo va a ser EAD, no? La paciente tiene un coma mixedematoso, una fase patognomónica característica, cara abotagada, cuello corto, macroquilia, que es el labio grueso, y cuando nos quiso hablar tenía una voz roncolálica, característica del hipotiroidismo, la madarosis, la palidez cetrina que les mencioné, la macroglosia, la xerodermia en la piel seca, la madarosis. Todo lo que les quería transmitir. Y el caso clínico es el siguiente: varón de 50 años con antecedentes de fibrilación auricular. Doctora Vilés, este es el caso del examen. Hace 4 años recibe amiodarona con adecuado control. Es traído a la emergencia porque presenta disnea paroxística. Doctor, un ICC y palpitaciones. Doctora Vilés, está haciendo arritmia. Interprete, muchachos, ya están con todos los instrumentos. Mientras jugaba fútbol, le hacen un electrocardiograma, taquicardia supraventricular, le dan tratamiento con amiodarona, luego con propanolol, digoxina, ya lo veremos cuando hagamos medicina interna. Tuvo una fractura, madre hipertensa, no refería a taquicardias, ni pérdida ponderal, ni intolerancia al calor. La parte de las mediciones vitales, el IMC con sobrepeso, encuentran sudoroso, tiroides palpable. Doctor, es un hipertiroidismo. Es un hipertiroidismo, doctora Vilés. Llama la atención, no describen si la tiroides el bocio es difuso, y tremor vistal y hiperreflexia. Es un hipertiroidismo. Primera posibilidad, Grace Bachelor, pero doctor, no hay esoftalmos. Doctor, no hay baja de peso, más bien tiene sobrepeso. Tiene afección cardiovascular, o sea, es un hipertiroidismo apático, un Planmer, ¿será? Y aquí es el dato importantísimo, doctores, doctoras, hagan historia. La amiodarona compite con la T3 y la T4 en su transportador de globulina, o sea, la amiodarona puede producir hipertiroidismo farmacológico. Eso fue el diagnóstico, doctores. Acuérdense que la amiodarona es un antiarrítmico.
un antiarrítmico que se asemeja a la T4 y T3, su derivado. Qué linda la medicina, tan amplia la medicina, ¿no? Bloquea a la T4 y T3, por eso hay alteración de la citotoxicidad. Hace el fenómeno de Wolff-Chaikoff, que ustedes lo han leído en Fisiología Endocrina. No se olviden este fenómeno de Jod-Basedow. Doctor, ¿qué? ¿No es el Graves-Basedow? No, este es el fenómeno de Jod-Basedow. Eso se ve en zonas endémicas donde hay ausencia de yodo. Y era amiodarona, era un hipertiroidismo farmacológico por amiodarona, que hizo una tirotoxicosis. Muy bien, luego se dio el tratamiento para bloquear, y eso fue, doctores y doctoras, les agradezco, buenas tardes, éxito, gracias.